Buenas tardes, tengan todos ustedes. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Vamos a seguir en ese encuentro con la historia que estamos desde la revolución. Estamos ya centrándonos en la revolución científica. Y vamos a hablar estamos más arriba de la revolución científica, ya vimos a Copérnico, a Galileo, entre otros, y ya vamos hoy a abordar quién es el varón de Humboldt, y podríamos iniciar diciendo que es un geógrafo alemán apasionado por el Nuevo Mundo. Hasta finales del siglo XVIII, los principales países del mundo ya habían definido sus respectivos papeles. Inglaterra, pues era el emporio de los negocios y el capital. Francia, la cuna de la ilustración y el centro internacional tanto de la cultura como de las ideas revolucionarias. Rusia, por otra parte, pues era la patria de los desmesurados y salvajes. Empero unido a un esplendor y riqueza desconocidos en cualquier otro país. Solo quedaban en el viejo continente algunas cuasi naciones, como Alemania, Italia, España, que pese a su venerable cultura y por su atraso y fragmentación política, poca significación tenía en el concierto internacional. Y aún así, por lo menos, España podía vivir de la nostalgia de una grandeza relativamente reciente, y junto con Italia, vanagloriarse de ser el centro de la religión católica. Alemania era pues la nación que estaba en la más lamentable actuación, para quienes no hemos acostumbrado a ver como la encarnación de la laboriosidad y precisión. Y resulta asombroso pues descubrir que era entonces el pueblo más atrasado de toda Europa. Entonces el territorio estaba dividido y subdividido, y cada comarca quedaba bajo la férula de reyesuelos de infirma categoría. La abrumadora mayoría de la población era campesina, con excepción de algunos mineros que eran explotados brutalmente. Sin embargo, fue en ese entonces cuando Alemania produjo algunas de las más brillantes y geniales figuras intelectuales de toda su historia. Humboldt pues fue entre ellos una de las vidas más apasionadas en la búsqueda de la verdad científica. ¿Quién fue entonces este señor? Pues él nace en 1769 y muere en 1859. Pero vamos a algo más sintético. Entonces, ¿es posible reprocharle al varón que en su calidad de sabio erudito no haya hecho un hallazgo de esos que cambian el mundo? Y como quiera que el gran hombre de ciencia pues era en efecto más que un inventor o teórico, un viajero e investigador y un cabalísimo y erudito geógrafo. Fue en calidad de lo cual que redescubrió a América. El barón Alejandro de Humboldt nació el 14 de septiembre de 1769 en Alemania. Su aristocrática familia le proporcionó una educación romántica y naturalista, la cual habría de influir decisivamente en su carácter. Ya adolescente, Humboldt aspiraba a ser soldado, pero sus padres, descontentos por ello, lo orientaron por el camino de la ciencia. Nombrado funcionario de la administración de minas, después de profundizar en sus estudios de geografía y ciencias naturales, se trasladó posteriormente a Suiza y a Austria. En Viena pues se enteró de los descubrimientos de Galvani y con el fin de estudiar el efecto de los conductores eléctricos sobre el organismo humano, se practicaban heridas en los brazos y las espaldas. Ya en 1799
Humboldt partió para América, después de una larga serie de vicisitudes que se habían impedido dar libre cauces a sus ansias viajeras. Ya estando en ese nuevo mundo, desarrolla una labor en extremo fructífera. Midió la longitud y la latitud de toda una serie de puntos cuya ubicación era vasta, entonces muy ignorada. Estudió por primera vez la Orinoquía, dio nacimiento a la meteorología, clasificó la fauna y flora americanas e incursionó con la arqueología y en la economía política con el mismo ímpetu, logrando en todos estos terrenos heterogéneos dar una original y más precisa versión de lo que eran hasta entonces las así llamadas Indias occidentales. De regreso a Europa en 1804, se dedicó ante todo a la elaboración literaria del resultado de sus investigaciones. De este trabajo salió su obra fundamental, Cosmos, lo mismo que una variada producción de ensayos. Ya era entonces objeto de los más diversos honores. La monarquía prusiana, siguiendo la inveterada costumbre de la época, lo nombró consejero. El gran sabio murió en 1859. Ciertamente hay que tener en cuenta que en ese entonces los retoños de la aristocracia no eran educados en colegios. La institución la recibían directamente en su casa y estaba a manos de preceptores muy escogidos. Estos hombres, verdaderos pedagogos, o sea, profesionales de la educación, tenían ideas muy firmes, no solo sobre la infancia, sino también sobre el mundo circundante, la sociedad y la naturaleza. Humboldt, pues creció pues en un ambiente de respetuoso fervor hacia la naturaleza y en el mejor espíritu del romanticismo de Rousseau, y sin duda aquí está la raíz de toda esa brillante carrera que él siguió. Y aunque los largos y avances importantes casi nunca se deben al azar, la conversión de Humboldt en apasionado americanista sí es una obra de una típica casualidad. En el principio el sabio pues había pensado recorrer a Egipto en compañía de un multimillonario y extravagante caballero inglés, pero terminó preso en India, acusado de aventurerismo político. Fracasado su plan inicial, Humboldt pues trató sin éxito de embarcarse en Marsella, y como sus instrumentos causaron admiración y desconfianza, pues toda insistencia fue inútil, y al poco tiempo de zarpar, el velero fue hundido y destrozado por una salvaje tormenta. Atados durante meses al viejo continente y soñando con selvas, tigres y nativos, se dedicó a buscar una ocasión para viajar a donde quiera. Más que ir a América, Humboldt huyó de Europa. Muchos hombres de ciencia y naturalistas contemporáneos de Humboldt fueron víctimas de la hostilidad de las potencias coloniales y vieron continuamente estorbados sus esfuerzos, al suponerse que eran agentes secretos al servicio de otros países, y en todo caso no parecer demasiado útiles. Pese a todo, Humboldt era un caso distinto. Su brillante personalidad y extensos conocimientos lo convertían en uno de los más importantes sabios del momento. Por lo demás, pues esta vez tuvo un poquito de suerte y ganó la confianza de uno de sus cortesanos liberales, no tan liberales, que gozaba entonces de una alta posición, y estos factores que le abrieron las puertas del nuevo mundo pues fueron esenciales. A estas alturas debemos mencionar que el sabio prusiano no emprendió su célebre viaje solo, sino que lo acompañó otro eminente científico, el naturalista francés Aimé Bonpland.
quien también pues soñaba con poder contrastar diferentes hipótesis con la realidad del ignato continente. De todas maneras, el 5 de junio de 1799, pues los tenemos a bordo de la fragata Pizarro y diciendo adiós entre felices y nostálgicos al puerto español de La Coruña. Tal como eran las travesías marítimas de hace 200 años, pues la nave primero recaló con las Islas Canarias, antes de zarpar definitivamente ya hacia tierras americanas. Tras 4 semanas de navegación, la Pizarro depositó a los 2 amigos y colegas en Cumana, puerto situado en el oriente de Venezuela, y luego de organizarse partieron hacia la cabecera de Orinoco, expedición que los llevó 18 arduos meses. ¿Qué era lo que buscaban? Muchos se preguntaban. Pues ocurría que por aquel entonces su especulación y todo el rumor pues acerca de la posibilidad de que el brazo del Cassiquiare entre los ríos Orinoco y Negro sirviese para intercomunicar fluidamente las cuencas del Orinoco y del Amazonas, fenómeno que pues que de ser cierto o posible pues abriría insospechables perspectivas de progreso, porque como ya sabemos todos los puntos claves y más fluviales pues en ese entonces se convertían en puertos muy esenciales. Entonces, a través de una red de comunicaciones internas a toda Sudamérica pues era lo que se esperaba. Ahora ya vemos que dicha hipótesis pues quedó descartada, pero averiguarlo lo valía a Humboldt o a Bonpland recorrer cientos de millas náuticas a lo largo del Orinoco, del Apure, del Casanare o del Río Negro. O sea que este hombre tan importante llegó a nuestras tierras. Y son esos que gestan desde un inicio la investigación de la cartomancia y de poder determinar la geografía de un país. Él aportó mucho también para los que venían posterior a él. Comprobado el aislamiento geográfico de cada cuenca, pues los amigos se las arreglaron para llegar a Caracas y desde allí navegar hasta La Habana, puerto donde pensaban encontrar un velero que los arrimase a costas mexicanas. Esa etapa terrestre de un largo y complicado viaje rumbo a las Filipinas, al otro lado del globo, pero nada de eso se pudo materializar, tanto por lo precario de las rutas marítimas como por una serie de contratiempos. Al final, abandonaron Cuba con destino a Cartagena de Indias, puerto granadino desde el cual se dispusieron a remontar el Magdalena. El barón de Humboldt, siempre acompañado por su dilecto Bonpland, estuvo en el actual territorio colombiano entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre de 1801, ya que en Francia estaban en plena revolución francesa, la llamada, y en esta fecha, 1801, en la cual pasó a lo que hoy es suelo ecuatoriano, antes de remontar el Magdalena, prestó atención a los volcancillos de todo lado que se encuentran a 24 kilómetros de distancia de Cartagena, en la localidad de Turbaco. Y después empleó 45 días en llegar a Honda, pues era la época de la creciente del río. La etapa de Honda a Santa Fe fue penosa, ya que Bonpland se encontraba enfermo de malaria, y la hicieron a través de una ruta que iba por el Alto de Sargento, Guaduas, Alto del Trigo, Sasaima, Los Manzanos, Facatativá y como última parada, Fontibón. Los ilustres viajeros entraron a Santa Fe en el propio coche del arzobispo de la ciudad, rodeados por un acompañamiento de más de 60 jinetes. Ya era el 15 de julio de 1801. Teniendo a Santa Fe de Bogotá como base,
En los 2 meses en que Humboldt permaneció en la sabana, exploró el Monserrate y el Guadalupe, así como otras montañas circunvencinas. Las salinas de Zipaquirá, sobre las cuales elaboró un detallado estudio científico y económico. Suacha, a sus alrededores, la laguna de Guatavita y desde luego el salto de Tequendama, uno de los motivos que tuvo Humboldt para permanecer más de 2 meses en Santa Fe fue el de cultivar su amistad con José Celestino Mutis, el gran sabio granadino, con quien el prusiano mantuvo correspondencia tanto desde antes de su encuentro como después de su ocurrido pues la mutua admiración entre estos dos grandes hombres se vio reforzada. Y ya el 8 de septiembre, los científicos europeos reanudaron su viaje saliendo de Bogotá. Lo primero que atrajo el interés de los viajeros fue el puente natural de Icononzo, por los llanos del Tolima, y apuraron el paso, temerosos de sus excesivos calores. Tras rescalar el Ibagué, ascendieron a la cordillera central, haciendo pasada en Cajamarca, y cruzaron las montañas del Quindío, hasta descender al Valle del Cauca. De ahí pasaron por Cartago, Cali, Popayán, Pasto, teniendo la precaución de no descender al hirviente valle del río Patía, que era otro de los trechos más temidos, más bien, porque la malaria, desde luego, por los viajeros en la época, pues era muy viva, muy presente. Acerca de Popayán, donde descansó entre el 10 y el 27 de noviembre, nos dejó este delicioso apunte que recogeremos de una carta suya a Mutis. Los habitantes de esta ciudad tienen una cultura mayor de lo que pudiera esperarse, pero mucho menor de lo que ellos se imaginan, porque ¿qué se puede esperar de unos jóvenes rodeados y servidos de esclavos que temen los rayos del sol y las gotas de rocío, y a quienes aterra la más ligera incomodidad? Hubo unos juicios de Humboldt sobre su época, y para que ustedes puedan apreciar un par de aspectos del ideario político de Humboldt, pues transcribimos los siguientes juicios. Sobre la esclavitud, pues él comentaba: el viajero que ha visto de cerca, decía, lo que atormenta o degrada la naturaleza humana. Pertenece al hacer llegar las quejas del infortunio a los que pudieron aliviarlo. He observado el estado de los negros en los países en que las leyes, la religión, los hábitos nacionales se dirigen a dulcipar su suerte, y sin embargo he conservado, al dejar la América, el mismo horror a la esclavitud que tenía en Europa. Este comentario resume su actitud frente al absolutismo europeo, y es triste vivir en una época cuando el mero hecho de escribir con sinceridad basta para ser interpretado como prueba de mucho valor. En Ecuador, Humboldt y Bonpland ascendieron el volcán Chimborazo, realizando diversas mediciones y experimentos. De allí se trasladaron al Perú, país donde la atención se dirigió hacia la riqueza orgánica acumulada por las aves en las islas del litoral, y del puerto del Callao al puerto de Acapulco en México. Apenas tuvieron unas semanas de descanso. Y antes de iniciar en el país azteca otra secuencia de investigaciones que, al igual antes de la de Ecuador, pues tuvieron por centro de entre los volcanes de América Central. Finalmente, pues el 3 de agosto de 1804, Humboldt y Bonpland estaban solo, pues que Bonpland pues se encontraba en Estados Unidos, llegó a Burdeos, Francia, y de inmediato se trasladó a París, ciudad donde permaneció durante los próximos 22 años, ocupado en escribir y dar luz su monumental tratado científico Cosmos, donde pormenoriza con agotadora y a veces exasperante minuciosidad germana, describe cuánto vio, midió, recogió y estudió durante esos 5 años que estuvo en todo este continente, con fecundos
pues para el aporte de la ciencia que pasó en el continente americano. Alrededor de Humboldt pues se ha creado toda una leyenda, la cual le hace compartir el lecho tanto con una reina de España como con una pleyada de agraciadas suramericanas. Pues era evidente que las mujeres de aquí eran muy bonitas por más indias que fueran. Y evidentemente se cree que este hombre interesante de indudable apostura, muy amigo además de las diversiones, pues tenía que estar irreconciliablemente reunido con la castidad. Pero era por la moralidad de la época. Sin embargo, la verdad es otra, pues las únicas dos relaciones conocidas de Humboldt son intrascendentes. A la señorita Rosita Montúfar, a quien trató en Quito, la veneró como una bella flor de su herbario. Más parece que con su otra pasión, la señora mexicana Calderón de la Barca, sí logró su mejor éxito. No obstante, la relación establecida no fue ni duradera ni espectacular. Como sucede con alguna frecuencia, mientras Humboldt vivió muy vulnerable a los clericales extremistas, quienes lo veían con profundo odio como uno de esos ateos perfectamente capaces de pactar con el demonio, no se creía que bromeábamos. Era el tono de la época. Ya muerto y convertido en prócer, el gran científico se trocó en pensador místico. Ni una ni otra caracterización resultaban adecuadas. Como muchos otros científicos de su tiempo, pues era tan incapaz de creer como de renegar. Invocaba a Dios en las instrucciones de sus libros y el resto del trabajo se lo dejaba a la naturaleza. Metodológicamente pues era ateo y socialmente era devoto. En esa época cualquier científico que aportaba algo nuevo pues era considerado ateo porque estaba en contra de las convicciones religiosas. Aún hoy ya han conciliado concepciones y siguen otras que hacen que uno sea ateo cuando uno dice que Dios es el universo. Pero algún día todo se entenderá. Los sabios de su tiempo entonces pues fueron muchos los sabios contemporáneos de Humboldt. Varios de ellos por lo demás colaboraron en diversas investigaciones con nuestro personaje, o al menos lo conocieron personalmente, y entre ellos pues está Gauss, que trabajó en matemáticas y magnetismo, Gay-Lussac, brillante estudioso del aire y las leyes de los gases, Galvani, quien se hizo célebre por sus descubrimientos en el campo de la electricidad, y el astrónomo Laplace, entre otros. Hagamos aquí justicia a otro gran viajero, compañero permanente de Humboldt, destacando pues el naturalismo que desarrolló, y es el sabio Bonpland, que siempre estuvo al lado de él. O bueno, no siempre, pero ya antes de él irse a Francia, pues el otro se fue, Bonpland se fue para Estados Unidos. Pero los dos mantuvieron una amistad muy cordial. En la vida de Humboldt, pues ser liberal era ser subversivo. No solo porque las monarquías despóticas impugnaban a la entonces a la revolucionaria teoría, sino también y ante todo porque ella ya había sido aplicada sistemáticamente en Francia, causando el horror de las cortes reales, que bastante literalmente sentían temblar a sus cabezas. A la Revolución Francesa me refiero. Entonces Humboldt pues era un liberal radical. Algunos de sus conocidos llegaron a tacharlo de jacobino, republicano fiel y convencido, enemigo indigno de la esclavitud y el colonialismo, militante de la libertad de expresión y el progreso de la ciencia. Era, pues, si nos damos cuenta, todo un peligro. Es indudable que si la humanidad en gran parte se ha podido apropiar de multitud de conquistas democráticas, es porque hombres como Humboldt lucharon infatigablemente, sometiéndose a todo tipo de vejámenes y ataques tras su mismo
ideal. ¿Cómo se desarrolla esa amistad con Bolívar? Pues algo que ha otorgado a Humboldt buena parte de su fama de jacobino e independentista, pues es el mito de su amistad con Bolívar. A decir verdad, eh, Humboldt pues solo conoció casualmente al Libertador y su relación con él jamás se trocó con una amistad. Y ello no pudo deberse, claro está, a la negligencia de algunas de las partes, sino a la simple imposibilidad de los dos genios, absortos en campos de actividades absolutamente distintos y separados por un océano, para poder tener un trato regular. Lo que pasa es que los dos hablaban ya, criticaban la monarquía y criticaban el sistema del momento. Y los dos, pues, de una u otra forma, fueron considerados subversivos. Humboldt, pues, tuvo posiblemente una apreciación sobre la independencia americana y veía con marcado escepticismo el proceso de la independencia americana. Y aunque estaba de parte de él, pues creía, sin embargo, que las masas embrutecidas, atormentadas y temerosas, pues serían incapaces de levantarse y crear como un efecto, en efecto lo hicieron en el futuro, pues, y abrieron un nuevo panorama político. Si bien sentía desconfianza hacia el espíritu norteamericano, que ya entonces juzgaba anexionista y pragmático, pues estuvo siempre de acuerdo con la integración de Cuba a los Estados Unidos para impedir una reconquista española. En fin, como demostró en multitud de escritos, el más sobresaliente de los cuales es Ensayo político sobre Cuba. Sentía pues una viva y calurosa simpatía por todo lo que significará progreso en nuestra América, sin que esto equivaliera necesariamente a tener una clara comprensión de sus problemas y perspectivas. Podríamos nombrar algunos descubrimientos o logros destacados de Humboldt. Podríamos decir los siguientes. Al subir al Chimborazo, obtuvo una altura de 5.810 metros, no lograda hasta entonces por seres humanos. Estudió las propiedades fertilizantes del grano proveniente de las defecaciones acumuladas por millones de aves pescadoras en los islotes rocosos del litoral peruano, convirtiéndolo en un abono aceptado en Europa. Hizo trabajos de arqueología. Ubicó latitudes y longitudes de sitios americanos o rectificó los que estaban equivocadas. Trabaja con Gauss en los fenómenos del magnetismo. Fue precursor de los estudios meteorológicos, investigó los huracanes y otras perturbaciones atmosféricas. Observó el decrecimiento de la intensidad de la fuerza magnética en la Tierra desde los polos a la línea ecuatorial. Descubrió el origen ígneo de las piedras volcánicas que antes se consideraban acuosas. La estancia de Humboldt en América pues no fue en realidad prolongada como tal, sino de vuelta a Europa, pues Humboldt se dedicó a elaborar los datos recogidos en su viaje, por lo cual tuvo que llevar a cabo una intensísima actividad literaria. Aparte de esto, pues colaboró en algunos experimentos con personalidades de la Italia de Gay-Lussac. Rodeado de honores y admiración, llevaba una vida sobria y sencilla. Intimaba con la familia de su hermano cada vez más. Era enemigo de los lujos y excesos,
pero amaba la conversación y ante todo ser escuchado, lo cual le valió el fútil rencor de algunos de sus contemporáneos. Entonces, ¿qué papel pudo él haber desempeñado en el gobierno de Prusia? A pesar de su liberalismo, Humboldt convino en colaborar con el Estado probablemente más represivo de Europa, con excepción del ruso, el prusiano. Sin embargo, se cuidó mucho de aceptar cargos que implicaran un compromiso real con el trabajo administrativo político. Con todo, pues fue víctima del odio de varios cortesanos que apenas a regañadientes admitían las amplias ideas del gran sabio. Su labor de impulso a la ciencia pues tuvo más de un enemigo. A la izquierda pues también tuvo choques. Parece incluso que participó en una intriga con el ministro Guizot para expulsar a Carlos Marx de Francia. Independientemente de todo esto, Humboldt ya había asegurado un lugar en la historia al ser segundo descubridor de nuestra América. Francisco José de Caldas. ¿Genio o ingenio? El primer sabio granadino. Hace 200 años no existía Colombia. América del Sur era un triste y una apagada colonia. Las pocas industrias, o mejor, manufactureras, pues no utilizaban máquinas ni empleaban más de 10 obreros. Eran prohibidas o gravemente restringidas. El contrabando con corsarios ingleses o franceses, ilícito pero vivificante, medraba en la clandestinidad. Así en la Nueva Granada, como se llamaba la provincia que constituía lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, había muy poco que hacer. Se sembraba sin ánimo ni entusiasmo, porque el sistema tributario asfixiaba cualquier actividad productiva. A veces aquí y allá se profanaban las entrañas de la tierra para extraer oro y otras piezas, pero la filosofía de los mineros era saquear tesoros y gastarlos. Las ciudades naturalmente eran aburridísimas. En las ocasiones especiales en Santa Fe, Tunja y Popayán, la rancia aristocracia invitaba a un chocolate al que asistían siempre los mismos. No había, claro, vida nocturna. A las 8 de la noche, los moradores de la urbe se recogían, chismorreando sobre el acontecimiento del año, porque los hechos extraordinarios solo ocurrían muy rara vez. Los españoles que vivían felices con este engaño y prolongando letargo, y que veían al pueblo encorvarse bajo el peso del arado y a las notables reuniones inicua y soporíferamente, pues sentían una poderosa sensación de gratitud hacia el anestesiante aburrimiento. El vacío era tal que no es sorprendente que unos cuantos hombres granadinos se pusieran a pensar. Entre ellos sobresalió sin lugar a dudas Francisco José de Caldas. Nace en 1771, muere en 1816. Francisco José de Caldas no solo fue uno de los primeros sabios americanos e inventor insigne que describió la medición de altitudes por la temperatura de ebullición del agua, también fue uno de los protagonistas del despertar intelectual americano. Caldas nació en 1771 en Nueva Granada, hoy Colombia. Su padre puso gran cuidado en darle una educación esmerada para formar un jurisconsulto que sacara a la familia de delicados problemas económicos. No obstante, el joven logró llevar adelante su vocación y, obtenido ya el título, viajó a Quito en 1801, ya que recuerdo.
la vez que evolucionaba un problema familiar, hacía importantes indagaciones. Trababa conocimientos con Humboldt y Bonpland. Ingresaba a la expedición botánica por solicitud de Mutis. Después de una intentísima actividad científica, debido a la cual contrajo grandes enfermedades, pero que lo hizo brillar como el más significativo talento de la América hispana, se dirigió a Santa Fe, Bogotá, a reunirse con Mutis, donde tomó la dirección del Observatorio Astronómico. Mientras se encontraba en esa posición, inició un magno esfuerzo periodístico, dando a luz desde 1808 hasta 1811 el Semanario del Nuevo Reino de Granada. Mas no conforme con lo anterior, Caldas conspiraba contra el régimen colonial español en compañía de otras figuras ilustres. Si bien la muerte de su maestro Mutis y el virtual fin de la expedición botánica dejaron un gran vacío en su vida, lo pudo llenar casándose con Manuela Varona y, ante todo, lanzándose al torbellino de la revolución. El 20 de julio de 1810 se produjo el episodio del florero de Llorente, en el que Caldas participó, y al poco tiempo el país disfrutaba la independencia, la cual no duró mucho. Los conflictos que dividían las fuerzas patrióticas desestabilizaron el nuevo Estado. Caldas, como activista, participó del lado de las fuerzas que reclamaban una federación. En las diversas refriegas en que actuó, alcanzó el grado de teniente coronel, pero como los españoles ya habían comenzado la reconquista en 1816, Caldas tuvo que huir de Santa Fe, siendo sorprendido en Popayán y de ahí remitido nuevamente a la capital, donde Pablo Morillo lo hizo fusilar. Es indudable que Caldas no estaba dotado para la jurisprudencia después de graduarse. La ejerció pues pocas veces y sin brillo. En cambio, desde los 16 años, guiado por don José Félix Restrepo, demostró ser un entusiasta de las matemáticas y los triángulos y el álgebra. Necesitaban oleadas de ternura. Estudiaba hasta muy entrada la noche. Fue tan profundo el empeño del adolescente que su madre lo privaba de la luz por la noche, preocupada por la salud de su hijo. Solo la voluntad paterna pudo desviar momentáneamente tan impetuosa vocación. En efecto, el venerable patriota pasaba dificultades económicas y fincaba todas sus esperanzas de redención de Francisco José, el primogénito. Caldas obedeció a su padre hasta conseguir el título, pero luego se sintió más libre y dio rienda suelta a su espíritu aventurero, sin descuidar, no obstante, el resto que merecía su hogar. Y recordando que tenía que hacer dinero, se dedicó a comerciar con ropa. Pensaba que así podría viajar y enriquecerse. Desgraciadamente, a las primeras de cambio, su mercancía pues rodó por su barranco. Lanzó rayos y centellas contra el mal estado de los caminos, pero la suerte estaba echada. Nunca se haría rico. Poco después tuvo ocasión de mostrar sus aptitudes de abogado, asesorando un pleito que su familia tenía en Quito, pero estando